compañeros, agradecer a la Corporación López Valencia por esta amable invitación para hablar un poco sobre el derecho notarial y registral. En lo que a mi módulo respecta, vamos a comenzar hablando del derecho registral para así poder avanzar a los distintos temas y las distintas problemáticas que actualmente tenemos en los registros mercantiles. También vamos a revisar un poco lo que es la ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos. Para comenzar, hay que establecer la realidad del derecho registral ecuatoriano. Nuestra realidad es que nos basamos en una ley de registro que fue promulgada en el año 66. Si bien es cierto, esta ley ha tenido distintas reformas, nos encontramos sobre una ley que no refleja nuestra realidad jurídica ni tecnológica. Y es muy difícil, con la expedición de la ley del Registro Nacional del Sistema de Datos Públicos, hacer un clic entre empatar tanto la ley de registro como la ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos. Es importante señalar que es necesaria una reforma inmediata a la ley de registro, tanto para el funcionamiento de los registros mercantiles como el registro de la propiedad. Revisando un poco la ley de registro, nos podemos encontrar con el gran artículo 11 de la ley de registro, que lo tengo, que son los deberes y atribuciones del registrador. Dentro de los deberes y atribuciones del registrador, es importante establecer lo siguiente, que en el artículo 1 de la ley de registro nos manifiesta que el objeto del registro es la inscripción de los instrumentos públicos, títulos y demás documentos que la ley exige o permite que se inscriban. Esta parte es fundamental para entender el objeto del registro y qué se debe y qué no se debe inscribir. Muchas veces, tal vez por costumbre, vienen los usuarios del registro mercantil de Guayaquil a querer inscribir consorcios como persona jurídica o muchas veces los fideicomisos. Debemos entender que solo se puede inscribir lo que la ley permite o lo que la ley exige. Esto es necesario para unificar criterios a nivel nacional, porque tengo que decirlo que existen cantones donde, a pesar de que no hay ninguna normativa vigente o nunca existió ninguna normativa que permita o que exija inscribir los consorcios y los fideicomisos, lo han hecho. Es importante señalar que no solo pasa con los consorcios y los fideicomisos, sino que muchas veces pasa con algún tipo de garantía real sobre bienes muebles, como por ejemplo la prenda comercial ordinaria, no requiere inscripción según el Código de Comercio. Quedando claro este tema de que el objeto de registro son solo los documentos que la ley exige o que la ley permite, nos tenemos que encontrar siempre con una normativa que exija o que permita la inscripción del acto o contrato para que se pueda inscribir en los registros mercantiles. En el mencionado artículo 11, que nos habla de los deberes y atribuciones del registrador, entre el sinnúmero de numerales que nos lleva este artículo, hay un numeral que es el más importante de todos, que tal vez es el numeral más pequeño, pero es el más importante de todos, que es el numeral G. Nos habla de que son deberes de atribución del registrador, entre todos los que tenemos, y el literal G dispone los demás que la ley le imponga. Es decir, que nuestro actuar dentro de nuestra competencia, dentro del control de legalidad que tenemos los registros, no solo se basa en la ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos y no solo se basa en la ley de registros, sino en los demás que la ley imponga. Y por eso es importante conocer toda la normativa, por lo menos la normativa más importante que está relacionada con nosotros los registros, para poder actuar bien dentro de las atribuciones que nos señala la ley. Quiero tocar aquí un tema muy importante, que es un tema relativamente nuevo, que es el famoso tema de la negativa del registrador mercantil. Debemos recordar que los registros fueron atribuciones dadas a personas naturales, manejados de forma privada por la Corte Superior de Justicia, ahora Corte Provincial, administrados esto por el Consejo Nacional de la Judicatura. La mayoría de nosotros crecimos bajo ese precepto de la atribución que le daba la Corte Superior de Justicia a la persona natural para que pueda ejercer el cargo de registrador. Por eso, si ustedes revisan la normativa, siempre habla del registrador, y no habla de registro como ente ficticio, como ente estatal. Es importante señalar esto para podernos ubicar en la
naturaleza de la negativa del registrador. Como les comentaba anteriormente, lo que existían eran personas naturales con potestad de registrador. No existía el registro mercantil como institución, que es un tema que ahora se lo ha superado con la expedición de la ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, pero que en algún momento causó mucha molestia al tener que integrar toda la información de los datos registrales, del software registral, al Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, es decir, al sistema público de los registros mercantiles, tener que negociar de cierta forma con las personas privadas que habían adquirido estos software, estos programas, esta información. Gracias a Dios se ha podido realizar aquí dentro del registro mercantil de Guayaquil este intercambio de software y de información gracias a la gestión de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos y gracias a la gestión de la ex registradora mercantil doctora Norma Plaza. Nosotros pudimos adquirir la información como el software que nos ha brindado. Pero no siempre fue así, ni en todos los registros no siempre ha pasado esto. Nosotros hemos tenido una suerte grandiosa de poder contar con esta amigable transición. Digo esto porque me permito leer el inciso pertinente que nos habla. La negativa del registrador constará al final del título con inscripción se hubiere solicitado, expresando con precisión y claridad las razones que se funden. De la negativa del registrador se podrá ocurrir al juez competente, es importante señalar esto, juez competente, no nos dice cuál juez, pero nos dice juez competente, quien luego de examinar la solicitud del interesado y las causas de la negativa, dictará su resolución, a la que será notificada el registrador en la forma prevista por el Código de Procedimiento Civil, ex Código de Procedimiento Civil, ahora COGEP. Si la resolución ordena la inscripción, no será susceptible de recurso alguno. Si el juez negare la inscripción, el interesado podrá interponer el recurso de apelación ante la Corte Superior, ojo, Corte Superior, ahora Corte Provincial, correspondiéndole, de cuya resolución no habrá recurso alguno. Es importante señalar esto, porque ahora que los registros mercantiles estamos adscritos a la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, y esta dirección a su vez está adscrita al Ministerio de Telecomunicaciones, formamos parte de la función ejecutiva sí o sí. Y aquí viene la pregunta que todavía no hay respuesta alguna. Cuando dice que podemos ocurrir al juez competente, ¿quién es este juez competente? ¿Es un juez de lo civil y mercantil o es un juez de lo contencioso administrativo? Los actos que nosotros emanamos dentro del registro mercantil, como puede ser una inscripción o puede ser una negativa de inscripción, ¿son o no son actos administrativos? Si son o no son actos administrativos, depende mucho si pudiéramos aplicar o no aplicar el ERJAFE o, en su defecto, el nuevo Código Orgánico Administrativo dentro de nuestras funciones. Es importante señalar esto porque el día de mañana que alguien impugne una inscripción o impugne una negativa de inscripción, ¿por qué vía la va a hacer? ¿Por la vía estatal o por la vía civil y mercantil? No hay respuesta alguna a este tema. Me he topado con distintas circunstancias y procesos que he venido heredando de parte del registro que se los ha entablado por la vía civil y mercantil. Sin embargo, también he tenido procesos que se están llevando por la vía contencioso administrativa. La judicatura todavía no toma posición de esto, pero creo pertinente aclarar el tema, no solo para nosotros saber por qué vía nos deben demandar, sino también para el ciudadano saber por qué vía puede exigir sus derechos. Es importantísimo destacar esta problemática común. En lo personal, considero que nosotros somos funcionarios públicos, que estamos adscritos a la función ejecutiva, adscritos a la INADAP, adscritos al Ministerio de Telecomunicaciones, y no solo que deberíamos ser impugnados por la vía contenciosa administrativa, sino que debería ser el ERJAFE, el Código Orgánico Administrativo, los que funcionen también dentro del registro como una instancia administrativa previa a la fase jurisdiccional. Les repito, es mi posición. Me he topado con otros colegas que dicen no, la ley de registro es una ley especial y se la tiene que llevar por esa vía civil, que nos da a entender civil. Yo digo, ¿por qué nos da a entender civil? Porque en el cuarto inciso nos habla
de que se podrá apelar ante la Corte Superior o la Corte Provincial, ¿no? Y en la vía contencioso administrativa no existe este tipo de instancias. Por eso es importante saber esta problemática y de cierta forma estudiarla y ver las experiencias que han tenido los demás registradores para poder distinguir qué vía es la pertinente actualmente. El artículo 13 de la Ley de Registro nos habla sobre esta famosa institución registral que es el tema del repertorio, la famosa anotación del repertorio. Me permito leer. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente, el registrador asentará en el repertorio el título que se presentare para la inscripción, ya fuere permanente o transitoria, la causa que invocare, para no practicarla, pero las anotaciones de esta clase caducarán a los 2 meses de la fecha en que se practicare si no se convierte en inscripciones. La anotación que trata el artículo anterior se convertirá en registro cuando haga constar que ha desaparecido o se ha subsanado la causa que impidió practicarlo. Convertida la anotación en registro, surte todos sus efectos desde la fecha aquella, aun cuando en el intervalo de la una al otro se hayan inscrito otros derechos relativos al mismo inmueble. Cabe recalcar que esta ley de registro claramente es hecha para registradores de la propiedad y no para registradores mercantiles, pero nosotros hemos tenido que adaptar esta ley a nuestras necesidades. Esta ley de institución, que es el repertorio, nos manifiesta que durará 2 meses. Es decir, que si el día de mañana hay un nombramiento en un registro mercantil y por haber motivo sufre alguna observación, una famosa nota devolutiva que no está arreglada por la ley, pero que es instrumento común de algunos registros, el usuario tendrá la oportunidad de corregir dicho error a los 2 meses. El problema radica es cuando no logra subsanar el error o se demora más de 2 meses resolviendo el error. ¿Se debe o no se debe pagar nuevamente la tasa registral? Esa es una pregunta que me la han hecho muchísimos usuarios, que he tenido la oportunidad inclusive de discutirla con la INARDAP. Tengo entendido que la INARDAP está trabajando en ello para poder establecer cuándo se debe pagar nuevamente los aranceles registrales y cuándo no. Es fácil decir que un nombramiento pueda volverse a pagar, ¿no? Por el costo, que el valor no es muy significativo. Pero ¿qué pasa si el trámite es un aumento de capital, que se pagó $3.000 por un servicio registral y realmente no se terminó de dar el servicio, que el trámite fue observado a mitad de camino, y ellos se demoraron en arreglar el error por medio de una escritura de rectificación, etcétera, etcétera, más de 2 meses? ¿Deben pagar de nuevo estos valores? Este es un tema que creo yo y considero yo que usted está en la cancha de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, que es el ente que regula nuestras tasas, para poder así establecer cuándo sí y cuándo no. En la actualidad, nosotros, al no tener criterio por escrito, tenemos que cobrar nuevamente la tasa para poder crear un nuevo repertorio y así poder acceder a la inscripción. Dentro de esta ley de registro nos habla de una forma de llevar los registros tanto de la propiedad como mercantil. Voy a ver acá. Aquí está. Volvemos al objeto del registro en el artículo 25 y nos habla de todos los títulos, actos y documentos que se deben inscribir. Y dentro de todos los numerables nos habla el último numeral: cualquier otro acto o contrato con inscripción sea exigida por ley. La ley de registro hizo bien al prever esto, porque uno siempre tiene que legislar para el futuro, no para el presente, ¿no? Y se ha cambiado muchas leyes desde aquel año 66 que se escribió esta ley, y han habido nuevas leyes que permiten la inscripción de actos y contratos dentro del registro mercantil.